Buenas noches con los presentes. Por favor, me confirman si me pueden escuchar y pueden ver la imagen. Buenas noches, doctor. Sí se observa la imagen y sí se le puede escuchar. Buenas noches, gracias por la confirmación. Bueno, vamos a iniciar puntuales del día de hoy. Buenas noches, bienvenidos. Vamos a continuar con la sesión de conferencias de este diplomado en medicina interna y urgencias. El día de hoy yo les voy, mucho gusto para las personas que no me conocen. Mi nombre es José Rodríguez, soy especialista en cuidados intensivos y medicina crítica. Les voy a, hemos tocado algunos temas previamente, como el abordaje del paciente con traumatismo de la vía aérea, el paciente politraumatizado en emergencia. Y uno de los capítulos que, de acuerdo al cronograma, como ustedes podrán o están al tanto, es precisamente la resucitación del paciente, ¿no? La reanimación del paciente en emergencia. Pero esto engloba un sinnúmero de subtemas y capítulos que normalmente cuando usted es un médico de emergencia, una de las incertidumbres de qué es lo que va a venir el paciente o qué tipo de paciente va a venir durante su guardia, realmente es un misterio, ¿no? Entonces, uno de los tópicos más frecuentes o uno de los principales motivos de consulta en el servicio de emergencia precisamente es el choque, ¿sí? Que va a estar derivado, como ya habíamos hablado, en el politraumatismo secundario, sobre todo a violencia, accidentes de tránsito, en pacientes de edad joven, sobre todo en adultos jóvenes, varones, va a ser el trauma, el alcohol, las riñas o las caídas, ¿no? Entonces, hablar de reanimación, he querido enfocarlo un poco a lo que tiene que ver al choque y dentro de los diferentes tipos de choque, al choque de tipo hipovolémico. Más o menos, esto tiene una connotación de varios escenarios, ¿sí? En lo que tiene que ver en la clasificación del choque, el abordaje del choque, vasopresores, hemoderivados, infusiones, el manejo del trauma inicial del trauma craneoencefálico, trauma de tórax, trauma abdominal. Como ustedes pueden ver, lo que dentro de un tema tenemos un sinnúmero de subtemas y en un paciente se vuelve un libro completo, ¿no? Así es que vamos a tratar de abordar y enfocarnos en lo que se refiere al paciente, sin la reanimación del paciente con choque hipovolémico o el paciente traumatizado con choque hipovolémico, ¿no? Básicamente la reanimación a la resucitación hídrica. Empezamos. Bueno, el trauma es una de las principales causas o los principales desencadenantes o detonantes de las pérdidas sanguíneas o una de las principales etiologías de las hemorragias. Esto se va a traducir en un paciente, si es sostenida esa pérdida de sangre, en un paciente con un choque hipovolémico. En un paciente con pérdida sanguínea, ¿sí? Va a comprometerse directamente por mecanismos fisiopatológicos que ustedes como personal de salud conocen, va a comprometerse la oxigenación, ¿sí? El choque, uno de los principales o más frecuentes del choque hipovolémico en el paciente politraumatizado, pero no hay que descartar otras etiologías o dejar pasarlas de lado, aquellos otros tipos de choque, el choque distributivo o obstructivo, ¿sí? O el neurogénico, que va a estar relacionado con lesiones a nivel de tipo neurológico, ¿no? Una de las principales, sobre todo, causas en aquellos pacientes que de una cinemática alta de trauma, ¿sí? Tenemos el taponamiento cardíaco, la contusión cardíaca, neumotórax, hemoneumotórax, que pueden ser otras causas de choque, no necesariamente hipovolémico, pero que sí van a tener una relación directa con la inestabilidad de nuestro paciente. Otra de las cosas, vamos a tener en cuenta la disfunción neurológica, sobre todo con lesiones a nivel de la espina, ¿sí? Que pueden traducirse en nuestro paciente, en un paciente con inestabilidad hemodinámica, que muchas veces atendemos la parte de la volemia, pero quizá el paciente no responde. Entonces debemos recapitular y pensar en qué otras posibles situaciones tienen que el paciente nos mantenga con inestabilidad hemodinámica. Otra de las
posibles etiologías, como ya habíamos mencionado en el trauma, es la disfunción cardíaca. Aquel paciente con arritmia, ¿sí? Que no necesariamente está perdiendo sangre, pero sí hay una falla de bomba, en este caso, que va a comprometer la perfusión tisular, ¿no? Y se habla que el choque hipovolémico principalmente o la pérdida sanguínea es una de las principales causas de muerte o la causa más frecuente de muerte en los pacientes con trauma, los pacientes traumatizados, ¿no? Y una de las cosas o consideraciones en el choque o el choque hipovolémico es que es una patología o es una enfermedad o una situación tratable, controlable, ¿sí? Entonces, yo confío mucho en los pacientes. Yo siempre, cuando manejo los pacientes con choque hipovolémico, confío mucho en los pacientes porque si usted le da un manejo adecuado, un manejo oportuno, ¿sí? El paciente es totalmente reversible, totalmente rescatable. Entonces, en eso vamos a enfocarnos. Vamos a hablar algo sobre la clasificación del choque hipovolémico. El choque hipovolémico se clasifica en 4 grados. El primer grado tiene que ver con un 15% de la pérdida sanguínea. Esto se refiere a menor a 750 cc de sangre, ¿sí? Sobre todo esto se da en el sitio del accidente, en el que básicamente una de las características de estos pacientes es que no va a haber un compromiso en la presión arterial, ¿sí? Muchas veces ni siquiera la frecuencia cardíaca se va a alterar, ¿no? Y muchas veces este choque, si no evoluciona a cuadros más graves, quizá no va a comprometer la vida del paciente, ¿no? Es un choque que se lo puede manejar y que será potencialmente controlable. El choque grado 2 es aquel que va entre 700, una pérdida sanguínea entre 750 y 1500 cc, más o menos hablamos de un 30% de la volemia, en el que ya se ve una respuesta, sí, una respuesta adrenérgica en este caso, un incremento de la frecuencia cardíaca, puede incrementar la frecuencia respiratoria como respuesta y ya empiezan a haber ciertos signos, ¿sí? Indirectos clínicos como la piel fría, en este caso, ¿sí? Va a entardecerse un poco el llenado capilar y ya podemos empezar a ver cierto grado de redistribución. El choque grado 3, ¿sí? El grado 3 que ya este se lo considera un choque de tipo ya de gravedad, ¿sí? Tiene una pérdida entre 1500 y 2000 cc, alrededor del 40% de la volemia, en el que ya puede haber, ya va a manifestarse una alteración de la tensión arterial, sobre todo la sistólica, la media. La frecuencia cardíaca va a ser notable su incremento, incluso va a haber frecuencias más allá de 120, el pulso va a haber un pulso filiforme, es decir, un pulso ya débil, y va a haber también compromiso de la frecuencia respiratoria, ¿no? Y el sinnúmero, la connotación de nuestro paciente clínico que va a estar pálido, va a estar con redistribución y demás sintomatología o la semiotecnia del choque en el paciente en el momento de abordarlo. Y el choque grado 4, ¿sí? Este choque grado 4 precisamente ya tiene que ver con una pérdida más de 2000 cc, ya es un choque de severidad, es un choque en el que ya todos los mecanismos reguladores se han puesto en marcha y todo estará relacionado directamente al tiempo que el paciente se mantenga en choque de empezar ya a manifestarse fallas a nivel orgánica múltiple, empezar a haber una hipoperfusión renal, se manifestará con oliguria, ya la frecuencia cardíaca estará al máximo de lo que el paciente pueda responder, frecuencia respiratoria, ya se manifestará evidentemente la inestabilidad traducida en una tensión arterial media menos de 65, una sistólica menos de 90 y una diastólica menos de 60, ¿no? Este paciente estará en choque franco con toda la clínica hablamos de ciertas escalas como el Motrin Score, el llenado capilar, ¿sí? U otros marcadores que nos van a manifestar que el grado de gravedad de nuestro paciente y la oportuna intervención que deberíamos nosotros como personal de salud que abordamos este tipo de paciente en extrema gravedad, de tomar decisiones oportunas y no olvidarnos de algo que habíamos mencionado, el ABCD del trauma. En la parte superior les había anotado del protocolo ATLS, ¿sí? Del Colegio Americano de Trauma, en el que
debemos ser ordenados, protocolizados en el abordaje de este paciente. Entonces, más o menos, de acuerdo a esta semiotecnia, de acuerdo a este protocolo que vamos a seguir, el ABCD del trauma, nos centraremos un poco en la letra C, ¿no? Entonces, vamos más o menos en ese enfoque. ¿Qué debemos hacer inicialmente al momento del abordaje de nuestro paciente con trauma? Básicamente, más puntual, con el paciente con choque hipovolémico. Entonces, lo que debemos hacer es evaluar, hacer una evaluación, ¿sí? Y reconocer aquellas situaciones que van a ser potencialmente mortales. Como les decía, si nuestro paciente viene taquipneico, taquicárdico, con inestabilidad hemodinámica, le hemos repuesto volumen, hemos puesto expansor en intravascular, ¿sí? Tratando de compensar la presión, pero el paciente sigue sin responder. Entonces debemos replantearnos la pregunta, reevaluar a nuestro paciente y ver otras posibles causas. Ahí es donde interviene, ¿sí? Otras etiologías como el neumotórax, el hemotórax, el taponamiento cardíaco. ¿Qué otras cosas que debemos tener en cuenta? Prevenir y limitar, ¿sí? La pérdida continua de sangre. Entonces, en aquellas situaciones que vemos una fractura, ¿sí? Una fractura de un hueso como el fémur o paciente con una amputación, ¿sí? Debemos colocar un torniquete o si vemos una herida expuesta a un vaso que hay un sangrado activo, comprimir en este caso, limitarla o que se continúe la pérdida sanguínea en este caso, ¿no? Debemos inicialmente, sí, tratar de reponer la volemia intravascular. ¿Cómo lo vamos a hacer esto? Inicialmente, sí, vamos a el momento de la evaluación y a pedir que se aborden, en este caso, accesos vasculares periféricos cortos, de preferencia, ¿sí? De calibre 16, en dos extremidades para poder nosotros administrar, en este caso, el volumen. Tenemos que garantizar un adecuado suministro de oxígeno. Al haber una alteración hemodinámica, al bajarse la presión, no hay una adecuada perfusión tisular. Ese es el concepto de choque, ¿no? Hipoperfusión tisular. Entonces, al no haber un aporte adecuado de sangre a los tejidos, por ende no va a pasar nutrientes ni oxígeno, ¿no? Entonces, nosotros debemos suplir estas necesidades que en este caso nuestro paciente potencialmente las va a necesitar. Si el paciente está con un neumotórax, obviamente su mecánica pulmonar, su fisiología pulmonar va a estar alterada, debemos soportarlo en este caso con oxígeno, ¿no? Otra de las cosas que tenemos que hacer es una evaluación, ¿sí? Y el momento que hacíamos de lo que les había comentado, en la evaluación del protocolo del paciente con paciente ATLS, ABCDE del trauma, no podemos avanzar, ¿sí? No podemos avanzar de la letra, en este caso de la circulación, si no resolvemos, ¿sí? Entonces tenemos que evaluar e ir atendiendo, ¿sí? Dar el manejo de esas deficiencias, de esas alteraciones que el paciente va a presentar al momento de su llegada. Otra de las cosas, en el caso de una hemorragia que sea visible, tenemos que dar la compresión, en este caso, como decía, torniquete, o de ser posible una herida abierta, que veamos un sangrado activo a través de un vaso, en este caso sea arterial, hacer un pinzamiento, ¿no? La cosa es parar el sangrado. Otra de las cosas, ya le había mencionado precisamente, es el acceso vascular, y en el caso que el paciente tenga esté con redistribución, esté con palidez, no se pueda acceder a un catéter periférico. Las otras opciones sería una vía intraósea, ¿sí? Que es otra de las vías que se pueden utilizar, o un catéter venoso central. Obviamente tendrá que realizarlo precisamente personal calificado porque se lo deberá realizar en corto tiempo, evitar otras complicaciones como hemorragias neumotórax u otras situaciones, ¿no? Falsas vías que pueden más bien complicar o comprometer en este caso la inestabilidad más bien de nuestro paciente. Una de las cosas que, como les había mencionado, el trauma es uno de los las principales etiologías, más bien una de las principales causas para que se desencadene o se desarrolle en este caso el choque hipovolémico o la inestabilidad hemodinámica. Entonces, el paciente que llega al servicio de emergencia o el paciente que es abordado por el personal de salud o les llega a su lugar de trabajo un paciente con inestabilidad hemodinámica, ¿sí? Una de las principales afectaciones secundarias al trauma, lo que va a haber es una pérdida sanguínea, ¿sí? Tenemos que ver
posible, ¿sí? El posible sitio de sangrado, el posible sitio de pérdida, en este caso sanguíneo. Va a ser evidente en aquellas situaciones en las que hayan heridas, ¿sí? Heridas superficiales a simple vista, fracturas de huesos de cadera, de extremidades, va a verse o va a ser evidente la pérdida sanguínea. Otra de las lugares que tiende a sangrar en gran medida, ¿sí? Y en poco tiempo es precisamente el cuero cabelludo. Muchas veces no se lo toma en cuenta, pero puede haber volúmenes entre 500 y 750 cc que se pueden perder alrededor de 1 litro en el sitio de la escena y en el transporte. Entonces, esto puede ya comprometer en parte, si no es solo la única causa del choque de nuestro paciente, y muchas veces no se le pone tanta atención. Entonces, debemos tener en cuenta. En aquellos pacientes, de acuerdo a la cinemática del trauma, sobre todo en los accidentes de tránsito, ¿sí? Los traumas intraabdominales o el trauma abdominal cerrado es una de las principales causas en este caso de pérdidas sanguíneas, ¿no? Para esto tenemos herramientas, como ya habíamos mencionado en el abordaje inicial del paciente con trauma, el IFAST, ¿no? El ECOFAST, en este caso la ecografía bedside, es decir, junto al paciente, va a ser económica, va a ahorrarnos el traslado del paciente, en este caso un paciente tan inestable, no va a estar indicado transportar al paciente al servicio de imagen, pero nos va a dar información útil, ¿no? Va a valorar, en este caso, ¿sí? Si hay derrame pericárdico o si hay algún tipo de alteración a nivel del corazón o pericardio. Va a ver en el espacio hepatorrenal, en el espacio espleno-renal, ¿sí? En el fondo de saco, y va a ver precisamente en las correderas si es que existe o no líquido libre, lo que como ustedes pueden ver en esta imagen alrededor del vaso hay líquido, lo más probable es que sea sangre, ¿sí? Producto, si fue un paciente con un trauma abdominal cerrado, un paciente con accidente de tránsito con alta cinemática, lo más probable es que ese vaso se haya roto. En este caso, el proceder, ¿cuál sería? Inmediatamente, ¿sí? Como ya habíamos mencionado, el el sitio del paciente, el sitio que ocurre el accidente, llega la atención prehospitalaria, ellos comunican al servicio de emergencia y nosotros como personal de emergencia o el personal que le llega al paciente ya tiene que tener preparado, ¿no? Más o menos en el enfoque del paciente, haber avisado al traumatólogo, haber avisado al cirujano general, tener listo, ¿sí? Toda la indumentaria para la reanimación de este paciente, y en este caso, si se tratase de un paciente con trauma abdominal, con fractura esplénica, la indicación es precisamente la vía quirúrgica. Entonces ya para eso se habrán avisado al anestesiólogo, al cirujano general, está listo el quirófano y el paciente pasará directamente a la aparatomía para ver el sitio del sangrado, ¿no? Y posiblemente una esplenectomía. En este caso, otra de las herramientas que se utilizaban, o sea, en ocasiones se siguen utilizando, ¿no? Pero ya, de acuerdo a los estudios, tiene una baja sensibilidad y especificidad, que es el lavado peritoneal diagnóstico, pero que ha sido reemplazado y de buena manera por la ecografía, que nos da datos mucho más fiables y más confiables. Una vez que nos llega nuestro paciente al servicio de emergencia, el paciente con inestabilidad hemodinámica, el paciente con choque, debemos dar el manejo inicial. ¿Cuál va a ser el manejo inicial? En este caso nuestro paciente con choque hipovolémico, el paciente con pérdida sanguínea. El paciente iba en su vehículo, en su motocicleta, sufre un impacto, sufre una fractura de pelvis, de fémur, trauma abdominal o trauma de tórax, ¿sí? Son los principales sitios de sangrado. Una cosa que hay que tener en cuenta y hay que muy bien citarlo, es que ningún paciente de trauma que ustedes tengan, que tenga un trauma craneoencefálico, le va a causar choque. Eso es remotamente, ¿sí? Casi imposible que un paciente con trauma craneoencefálico esté con choque. Deberían ustedes buscar otra causa de que el paciente, porque se les está chocando. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Bueno, en cuanto al manejo inicial de la hemorragia, en cuanto al sangrado comprimible de extremidades, aquellas situaciones en las que un paciente hay una fractura, hay un corte, ¿sí? Debemos hacer compresión. Otra de las opciones en este caso es los torniquetes, en el caso de pacientes con amputaciones, ¿sí? Para evitar la pérdida sanguínea o la exsanguinada del paciente. Como les había mencionado, ¿sí? El cuero cabelludo es una de las
partes anatómicas muy vascularizadas que puede haber grandes pérdidas, no solo en el sitio no solo en el sitio del accidente, sino incluso en el transporte y la llegada del paciente. En el caso que ustedes coloquen un torniquete, este torniquete se tendrá que hacer, se le tendrá que zafar cada cierto tiempo, puede ser entre 45 a 60 minutos, pero normalmente en ese tiempo esperado ya el paciente debería estar en una sala de trauma, una sala de emergencias, ¿no? Pero eso sería una medida desesperada el momento del abordaje del paciente en el sitio del accidente. Otra de las causas muy frecuentes en el trauma de aquellos pacientes con pérdida sanguínea o inestabilidad hemodinámica precisamente es la hemorragia secundaria a una fractura pélvica. Las fracturas, sí, en libro abierto, las fracturas de pelvis pueden comprometer una gran volemia, sí, y muchas veces no está a la vista, ¿no? No es visible, pero sí van a causar un choque grado 3 o grado 4 que va a precisamente comprometer la hemodinamia, va a haber trastornos de la oxigenación, de la presión, la frecuencia cardíaca y muchas veces nosotros podemos estar causando esto. Como les había mencionado en el abordaje inicial del trauma, en aquel paciente en el que hacemos las maniobras, la revisión primaria, la revisión secundaria, en la revisión primaria, ¿sí? En la evaluación de la pelvis, está indicado que solo un médico, ¿sí? En este caso, haga la evaluación, no se haga evaluaciones repetidas precisamente por esta situación. Si identificamos, sea clínicamente o sea radiológicamente, que un paciente tiene una fractura de pelvis, no tenemos que estarla manipulando. Tenemos que tratar más bien de estabilizarla, ¿sí? Para evitar, en este caso, seguir moviendo, desplazando la fractura o causar alguna lesión a nivel vascular que podría, en este caso, descompensar agudamente a nuestro paciente. ¿Cuál es la indicación en este caso? ¿Qué debería haber hecho nuestro servicio de emergencia? ¿Qué debería haber hecho en un abordaje adecuado del paciente traumatizado? El equipo de atención prehospitalaria de trauma debe haber llamado primero llevarle a un lugar que solvente esta fractura. Segundo, el médico de emergencias haber comunicado al equipo de trauma, sea el cirujano, en este caso al traumatólogo, comunicado al anestesiólogo, haber preparado quirófano, ¿sí? Que al momento que llegue este paciente, tener, en este caso, los elementos para la reanimación efectivamente o hacerla en el transquirúrgico. En este caso, la indicación es estabilizar la fractura, ¿no? Otra de las cosas, en aquellas situaciones en las que no tenemos un sitio activo de sangrado, un sitio activo de inestabilidad hemodinámica de nuestro paciente, no vemos que hay una fractura o en este caso algo visible o a simple inspección o después de la revisión primaria no hemos identificado el posible sitio de sangrado, pero nuestro paciente está taquicárdico, está taquineico, está hipotenso, ¿sí? Se ve que hay una pérdida importante de sangre o de volemia más bien. Tenemos que enfocarnos o tenemos que apoyarnos en los exámenes diagnósticos de imagen, ¿no? Aquellos como la ecografía abdominal, en este caso el EcoFast o el eFast, el FAST extendido, para precisamente ver el líquido libre, que es el principal objetivo. La RX de tórax, que nos va a dar información muy valiosa, ¿sí? Sobre neumotórax, hemotórax. En el IFAS también podemos ver si hay derrame pericárdico o líquido libre o pérdidas sanguíneas a nivel abdominal, ¿no? Otra de las cosas, en el caso que nuestro paciente esté en condiciones, poderle hacer precisamente tomografías, ¿no? O de las distintas sospechas clínicas, sea de tórax, de abdomen o un barrido de tórax, abdomen y pelvis, ¿no? Otra de las cosas que se puede usar, bueno, en los lugares en los que se disponga y haya el personal precisamente capacitado es el REBOA, el balón de oclusión aórtica endovascular, en el que precisamente lo que va a hacer es tratar de disminuir o en este caso parar el sangrado o potencialmente sangrado para poder hacer los exámenes de laboratorio o ser trasladado en este caso a nuestro paciente. Otra de las cosas es precisamente lo que les había hablado, es la determinación temprana de la disposición de, sobre todo, los equipos multidisciplinarios en el abordaje del paciente con trauma. ¿A qué se refiere esto? Como les decía, un paciente en un vehículo, en una moto, se choca contra un automóvil. Este paciente sale despedido.
tiene fractura de pelvis, fractura de tibia, fractura de fémur, con síndromes compartimental, fracturas desplazadas. Ya podemos ver aquí, digamos que la causa del choque, ¿sí? O de la hipovolemia de nuestro paciente es la fractura de fémur desplazada que podemos ver ahí. Y está haciendo ya un compartimental y hay una pérdida importante de sangre, ¿no? Entonces, ¿qué se debe haber hecho? El servicio de atención prehospitalaria comunicó al hospital, el médico de emergencias, preparó hemoderivados, preparó todo el equipo de trauma, ¿sí? Para soporte de la vía aérea y demás situaciones. Y comunicó precisamente a traumatología, en este caso el especialista, el traumatólogo, comunicó al cirujano, comunicó en este caso al anestesiólogo y separó un quirófano. Entonces, el momento que llega, se estabiliza al paciente, se le aborda al paciente y se le brinda las mejores condiciones para que pueda entrar al quirófano, ¿sí? Sin mayor pérdida de tiempo. En este caso, habré hecho unas imágenes portátiles, vemos dónde está la lesión y precisamente el abordaje, en este caso del especialista, para estabilizar la fractura. Con esto controlamos el dolor y controlamos el sitio de sangrado. Ya de ahí se complementa precisamente lo que vamos a hablar, es la reanimación en el caso del paciente, en este caso con choque hipovolémico. Bueno, esta es una pequeña introducción acerca del choque hipovolémico, más o menos relacionado con el trauma. Vamos a enfocarnos un poquito más en lo que se refiere a la reanimación, ¿sí? Del paciente agudo, el paciente, en este caso, con inestabilidad hemodinámica o con choque. Entonces, en cuanto a la información, ¿qué hay de nuevo en esto? Existe una disyuntiva, o antes que disyuntiva, existe eh, investigación, existen estudios relacionados sobre qué es mejor, ¿no? Los cristaloides o los coloides, o en este caso sobre los cristaloides versus los cristaloides tamponados. ¿Qué quiere decir esto? Los cristaloides son aquellos que, en este caso, tenemos el mayor representante, que es la solución salina fisiológico, ¿sí? Al 0,9%, versus, en este caso, el lactato Ringer con bicarbonato, que vamos a ver que las concentraciones básicamente de sodio van a ser menores, ¿sí? El sodio y sobre todo el cloro, que van a disminuir ciertos inconvenientes que, como ya les voy a mencionar, en una reanimación muy agresiva en el paciente con choque, eh, se han visto ciertas desventajas, ¿no? Entonces, una de las interrogantes que, bueno, me pasó a mí, no sé si a ustedes como personal de salud en el pregrado y en algún momento cuando fui médico general, yo tuve la oportunidad de trabajar en cuidados intensivos y nos llegaba nuestro paciente con choque, ¿no? El paciente inestable, el paciente hipovolémico. Y una de las cosas era precisamente darle volumen, darle líquidos. Una es saber qué volumen o qué líquido o qué cristaloide o qué solución le íbamos a dar, cuál era la mejor para nuestro paciente. Y segundo, hasta cuándo darle volumen a nuestro paciente. Esa era una interrogante que yo siempre tenía, que muchas veces le dábamos volumen, unas personas respondían, otras no, y eso se quedaba ahí, ¿no? Entonces, eso es parte de ahora el objetivo, es saber cuál es la solución más favorable para nuestros pacientes y precisamente hasta cuándo dar volumen y cómo valorar eso precisamente y qué es lo mejor en un paciente, sobre todo en el escenario de cada paciente. Hay que individualizar. Si la medicina fuera como una receta de cocina, creo que sería muy sencilla, pero no, eso es precisamente lo apasionante de la medicina, que cada paciente es un mundo, cada escenario debemos decidir, valorar, tomar decisiones de forma objetiva, basada en un principio, basada en información que ya está escrita, protocolos que precisamente tenemos que seguir, que se han visto que le han ido mejor y han beneficiado más a nuestros pacientes. Entonces, dentro del debate entre la elección de la solución salina y el cristaloide tamponado en la reanimación de los pacientes adultos, más de 12.000 pacientes en estado crítico, en realidad no se vio mayor diferencia, ¿no? No se vio mayor diferencia, sobre todo en aquellos pacientes en ventilación mecánica, porque esto se lo hizo en pacientes en cuidado crítico, en aquellos pacientes con soporte hemodinámico, pero se vio cierta relación en el impacto en la mortalidad a los 90 días. Pero bueno, no hay estudios concluyentes, no hay estudios grandes, no hay metaanálisis que en este caso constituyen como regla para precisamente decidir sobre cuál es una solución mejor respecto a la reanimación.
En cuanto a la reanimación de un paciente con choque, un paciente con inestabilidad hemodinámica, la reanimación de la volemia, la expansión vascular, ¿sí? Es el pilar fundamental en el paciente con hipovolemia. No existe una definición de hipovolemia grave, ¿sí? Pero básicamente vamos a decir que nuestro paciente va a presentar una pérdida grande, ¿sí? De sus fluidos, en este caso sangre o fluidos extravasculares en aquel paciente que esté deshidratado o tenga tercer espacio o otras, cualquiera que sea la etiología de su pérdida de volemia, ¿sí? Y que va a traducirse, si es que esta pérdida de volemia se mantiene, en una alteración de la perfusión periférica. En eso se traduce el choque. El concepto de choque es hipoperfusión periférica. Entonces, si es que esta hipoperfusión periférica, esta mala perfusión periférica a nivel de tejidos se mantiene o se sostiene, terminará en lesión, en muerte, en falla orgánica múltiple y llegará a un punto de irreversibilidad en el que el paciente terminará por fallecer. Entonces, una de las ventajas y una de las cosas que motiva a manejar el choque hipovolémico es porque una es súper tratable. Segundo, al abordar nuestro paciente con choque hipovolémico, si paramos el sangrado, hacemos una adecuada reanimación, nuestro paciente se va a recuperar fácilmente y vamos a evitar que exista lesiones a nivel de otros órganos. Y el paciente se va a recuperar en cuestión de horas. Entonces, es súper importante el tiempo, ¿sí? Controlar el sangrado y dar una adecuada reanimación para precisamente evitar daños de una reanimación excesiva, como ya las vamos a ir viendo. Entonces, ¿cuál va a ser los principios en la gestión de un paciente con choque hipovolémico o un paciente con inestabilidad hemodinámica? Entonces, lo que debemos hacer inicialmente es identificar y tratar la causa. Eso es uno de los pilares fundamentales en el manejo del paciente con inestabilidad hemodinámica. Como ustedes pueden ver aquí, digamos que este paciente era un conductor. Ven, ustedes pueden ver aquí, ¿no? Tiene fracturas en su extremidad superior, de su húmero, de su cúbito radio y de su fémur, ¿no? Y así como del lado contralateral de su extremidad. Y quizá de su pelvis. Si el paciente tiene una fractura que es potencialmente para causar hemorragia, sobre todo en las fracturas de pelvis, la indicación es estabilizar, ¿no? En este caso. O si tiene una herida en la que el paciente hay un sangrado activo, comprimir. En este caso es parar el sangrado. Eso es lo que buscamos. Otra de las etiologías en aquellos pacientes que no necesariamente sea trauma y las pérdidas gastrointestinales, sobre todo en los pacientes de edad avanzada que tienen mucha diarrea, vómito o hay grandes pérdidas a nivel gastrointestinal, el paciente viene en choque, ¿no? Aquellos pacientes con problemas renales, grandes quemados con pérdidas cutáneas, ¿no? En los que los grandes quemados pueden perder una gran cantidad de volemia a través de la piel, en las de tipo hemorrágica secundaria trauma y aquellos pacientes con tercer espacio, insuficiencia cardíaca, pacientes con enfermedad renal, ¿no? En aquellos pacientes que hay grandes pérdidas, sobre todo en tercer espacio. Aquellos, bueno, la terapia, ¿no? Va a estar dirigida de acuerdo a que ya sea la etiología, ¿no? Diarrea, vómito, en este caso, que sean sitios de pérdidas, en este caso gastrointestinales, o como les mencionaba en el caso del trauma, el sitio de sangrado. Tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Identificar también alteraciones de tipo equilibrio ácido-base, ¿sí? En aquellos pacientes van a tener acidosis, ¿no? Precisamente por esa deuda a nivel tisular, ¿sí? Por falta de perfusión y alteraciones hidroelectrolíticas, sea por pérdidas, sobre todo en las gastrointestinales, pacientes con hiponatremias, pacientes con hipocalemia, ¿sí? Severas que pueden dar o ser otra de las causas del choque o desencadenantes precisamente que van a ser un factor agravante en el paciente con inestabilidad hemodinámica. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta en los principios de la gestión del paciente con inestabilidad hemodinámica es evaluar el déficit de volumen, ¿sí? Sean parámetros clínicos, como ya habíamos dicho, de acuerdo a la clasificación del choque, ¿no? La palidez generalizada del Mottling Score, llenado capilar, ¿sí? Diuresis. Parámetros clínicos, en este caso, sí, como les mencioné, la diuresis, y laboratorio, ¿no? Ya que vamos a empezar a incrementarse lactato, acidosis en nuestra gasometría y trastornos ácido-base.
Es súper importante apoyarnos de exámenes de imagen como una evaluación ultrasonográfica. Podemos aquí tenemos una imagen de valorar parámetros hemodinámicos como bueno, ya un poco más invasivos, la variación de la presión del pulso, variación del volumen sistólico, gasto cardíaco, pero algo muy sencillo, la presión venosa central, el colapso de la vena cava, ¿sí? Son parámetros objetivos que nos va a servir para precisamente lo que les mencionaba anteriormente, es hasta cuándo darle volumen o si realmente a nuestro paciente se trata de un choque de tipo hipovolémico. Eh, una vez que hemos determinado que nuestro paciente con inestabilidad hemodinámica que nos llega a la emergencia y le estamos abordando, es realmente un paciente con choque hipovolémico. Si ya tenemos definido eso, ¿sí? ¿Cuál es el mejor o cuál es la solución a elección para precisamente empezar la reanimación de este paciente? Entonces, no está definido, ¿sí? Precisamente entre los cristaloides o coloides, pero vemos que los cristaloides tienen una mayor ventaja por ser más accesibles, más económicos, ¿sí? Pero precisamente todo dependerá del grado de choque de nuestro paciente, ¿sí? Si nos viene nuestro paciente con un choque hipovolémico, grado 3, grado 4, con hipotensión taquicardia, tenemos que iniciarle, ¿no? Tenemos que iniciarle, en este caso estamos en la letra C de la evaluación del protocolo del ATLS. Primerito colocamos los accesos venosos, ¿no? Accesos venosos periféricos cortos de gran calibre, en este caso de 16, 14 de ser posible, pero 16 empezaría y empezamos la administración de volumen. ¿Cuál es la mejor? Podemos empezar con solución salina en el caso de que vayamos a dar volúmenes bajos, hablamos de volúmenes bajos menos de 1000, o soluciones tamponadas, podemos iniciar con lactato rincha, que es una buena opción. En los cristaloides, sí, como les había mencionado, son los de primera elección, soluciones salinas, lactato ringer o soluciones tamponadas, que serían en este caso ringer más bicarbonato. Soluciones coloides. Los coloides no están tan recomendados en pacientes con choque hipovolémico. De hecho, no son de primera elección. No, sobre todo los almidones hiperoncóticos están, de hecho, contraindicados en la reanimación de los pacientes, así como las gelatinas y extraños. Se usan mucho en los quirófanos, se usan mucho ciertos profesionales, pero evidencia al menos que soporte el uso de las gelatinas y sobre todo los coloides en la reanimación en el paciente con choque hipovolémico no está indicado. No, al menos los protocolos, las guías, los estudios no recomiendan el uso de estos elementos como primera elección. Hay situaciones muy específicas, muy especiales que se pueden usar este tipo de soluciones de los coloides, sobre todo en aquellas en el choque no hipovolémico, puede ser en el choque séptico para en algo expander el espacio intravascular y se puede usar la albúmina al 20% en aquellos pacientes renales o aquellos pacientes con insuficiencia hepática que tienen un tercer espacio muy marcado, que también existen criterios muy divididos o en este caso criterios más bien profesionales que se busca expandir básicamente el espacio intravascular en este tipo o en cierto grupo de pacientes seleccionados. Entonces, como les decía, ¿cuáles van a ser los de elección? El paciente con choque hipovolémico o los cristaloides, ¿sí? Esos van a ser de primera elección. De preferencia, las soluciones tamponadas, el lactato ringer o la solución salina son buenas opciones al inicio. Pero hay que tener en cuenta que la solución salina no está indicada en grandes volúmenes. Hablamos grandes volúmenes, más de 1 litro, ¿sí? Más de 2 litros básicamente, como lo menciono más adelante. ¿Cómo debemos proceder? Si nos viene un paciente con choque hipovolémico, accidente de tránsito, el paciente se chocó, se fracturó la fémur, cadera, tiene un trauma hepático, qué sé yo. Nos llaman o van a llegar a su lugar de trabajo. El equipo de atención prehospitalaria de trauma le dice, doctor, tenemos un paciente que estuvo en una motocicleta, se chocó con un vehículo y tiene fractura de pelvis, fractura de fémur, fractura de tibia, tiene posiblemente un trauma de abdomen cerrado o un hemotórax. Entonces, sabemos que es un paciente de una alta cinemática de trauma. Sabemos que es un paciente que potencialmente vendrá para asegurar su vía aérea. Y sobre todo, el motivo de nuestra charla, un paciente con inestabilidad hemodinámica y muy seguramente tendrá un choque de tipo hipovolémico. ¿Qué tenemos que hacer?
tenemos que tener lista hemoderivados. ¿Cuál es la indicación? ¿Cómo debemos reanimar a nuestro paciente? Es precisamente volumen, ¿sí? En estadios iniciales y la indicación. Si nosotros vemos, hacemos la evaluación de nuestro paciente que tiene pérdidas sanguíneas importantes, vamos a tener que transfundir hemoderivados. ¿Cuál es la indicación? Volumen y hemoderivados. En este caso, concentrados, glóbulos rojos, en este caso serían ser plasmas o también concentrados de plaquetas. Entonces, esa es una adecuada reanimación de nuestro paciente con choque hipovolémico y esa es la forma que debemos proceder de acuerdo a las guías, a los manejos y a las recomendaciones de nuestro paciente con inestabilidad hemodinámica en el abordaje inicial y de acuerdo al contexto, de acuerdo al escenario que tengamos de nuestro paciente con politraumatizado, con inestabilidad hemodinámica y específicamente con choque hipovolémico. En cuanto al choque hemorrágico, sí, uno de los elementos en este caso indicados para la reanimación de nuestro paciente, que es nuestro tema, la reanimación precisamente hídrica en el paciente con choque hipovolémico, son los hemoderivados, principalmente los concentrados de glóbulos rojos, ¿sí? Inicialmente pasaremos algo de volumen, en este caso los cristaloides, pero sí ya vemos que existen grandes pérdidas, lo tenemos que hacer en este caso grandes pérdidas de volemia. La mejor indicación es en este caso concentrados de glóbulos rojos. En nuestra realidad es un poco difícil y no solo creo que aquí, en varias instituciones y varios lugares, es precisamente por la falta de disposición, ¿no? de estos elementos, porque ustedes saben, la sangre o sus hemoderivados no se compran, ¿no? No se producen, se los donan. Y precisamente muchas veces existen algunos grupos sanguíneos que son muy complejos de poder conseguirlos, ¿no? Pero existen otras opciones que en algún momento ya veremos esto acerca de los receptores y los donadores de acuerdo a los tipos sanguíneos. Pero bueno, los institutos de sangre sí se pueden utilizar, en este caso, líquidos resucitadores acelulares, en este caso el plasma, aquellos precipitados, ¿sí? Y de preferencia los concentrados de glóbulos rojos que en un paciente con choque hipovolémico o con una pérdida importante, choque grado 4, es indicativo de precisamente en la reanimación gestionar los hemoderivados. Tenemos que tener en cuenta que nuestro paciente, sí, con trauma, o nuestro paciente que llega, en este caso, al servicio de emergencia, también puede tener relación con un choque no hemorrágico, como habíamos mencionado. En este caso, los cristaloides isotónicos, ¿sí? Soluciones salinas, lactato, Ringer en este caso, ¿sí? Serían buenas opciones en el caso para la reanimación o las soluciones, en este caso, tamponadas que habíamos hablado, ¿no? Que es el lactato Ringer o la solución al medio, tamponada con bicarbonato. Hay que tener en cuenta, ¿sí? Que el almidón hiperoncótico, ¿sí? Aunque son efectivos expansores intravasculares, deben evitarse y no está indicado su uso. ¿Por qué? Porque ellos van a incrementar el riesgo de lesión renal aguda, ¿sí? Entonces, y se ha visto y está demostrado en los estudios que incrementa la mortalidad en el paciente con choque. No precisamente en el hipovolémico, pero sí en los otros tipos de choque, por eso es que no están indicados, sobre todo el almidón hiperoncótico. Gelatinas y demás también tienen, sí, se han estudiado y no están recomendadas. Entonces, de acuerdo al abordaje del choque hipovolémico de nuestro paciente con inestabilidad hemodinámica, vamos a decir que la opción de primera línea, ¿sí? Van a ser precisamente las soluciones cristaloides, ¿sí? En aquel paciente con hipovolemia y en aquel paciente con hipovolemia severa o con un choque grado 3, grado 4, está indicado los hemoderivados. Podemos soportarlo con volumen, pero también en este caso, ¿cuál es la primera acción que debemos seguir? Parar el sangrado, ¿sí? Parar el sitio de sangrado, tomar la conducta en este caso, cirugía de control de daños, compresión, torniquete, estabilización de la fractura o en este caso la cirugía de control de daños y reposición de la volemia con hemoderivados en proporción de 1:1:1. En este caso, sí, concentrados glóbulos rojos, plasmas frescos y concentrado plaquetario. Entonces, esa es más o menos la proporción que debemos utilizar.
En el caso que sea un choque que no tenga que ver con sangrado, sí se prefieren los cristaloides en relación o antes que precisamente los coloides. Ya, vamos a ver algunos datos importantes acerca de las soluciones de los cristaloides, ¿no? Y sobre los coloides. Existen algunos estudios, aquí, bueno, menciona un ensayo multicéntrico en el que básicamente, como les dije, compararon los cristaloides con los coloides, en el que vieron que hubo precisamente aquellos pacientes tuvieron un poco más de días de ventilación mecánica y con terapia vasopresor, en aquellos que usaron, en este caso, cristaloides en relación a los coloides, pero se vio una menor mortalidad a los 90 días. Por eso es que estos estudios son más pequeños, pero no existen metaanálisis que en este caso definan cuál es el que va a ser de primera opción o el mejor, ¿no? Existen ciertas falencias desde el punto de vista metodológicos, porque muchos de estos pacientes, las características de los pacientes no fueron iguales y ya se existió una reanimación previa en el abordaje de estos pacientes. Bueno, entonces existen, sí, puede ser una buena opción en los pacientes con choque, también los coloides, sí, para expansión inicial, pero están contraindicados en los pacientes con trauma craneoencefálico, ¿no? Sobre todo, la albúmina se asoció con mayor mortalidad. En pacientes con trauma craneoencefálico, digamos que tienen un paciente con choque, inestabilidad hemodinámica, fractura de fémur, de cadera, pero también tiene un trauma craneoencefálico que no es raro que ocurra, la albúmina o las coloides están contraindicados en estos pacientes. Existen metaanálisis, sí, el metaanálisis 6 que confirma precisamente un similar beneficio entre los cristaloides y coloides, pero en los pacientes, eso que hay que tenerlo claro, en los pacientes con choque hipovolémico. Esta es una excepción en los pacientes con trauma craneoencefálico. Hay que tener ese cuidado. La elección entre la solución salina al 0,9% y la solución en una cristaloide tamponada, se vio cierta ventaja en la solución cristaloide tamponada, debido a que, como ustedes conocen, en aquellas situaciones en las que va a haber una reanimación, hídrica amplia, esto lo menciona en más de 2 litros. ¿Cuáles son los riesgos? Son la acidosis hiperclorémica, ¿sí? La dilución, tercer espacio, edema agudo de pulmón, un sinnúmero de situaciones en relación a esta solución tamponada en la que tiene un menos contenido de cloro, va a haber menos acidosis, al contrario puede haber incluso alcalemia. Debido a esas desventajas es que hasta cierto punto actualmente se las está recomendando. Pero como les digo, no existe algo protocolizado o algo de peso, en este caso un estudio o metaanálisis que lo recomiende. Por eso es que los cristaloides en general son los de primera elección en el abordaje inicial en la reanimación del paciente con choque. Hay que individualizar factores al momento de abordar nuestros pacientes con choque, ¿sí? Existe una falta de una solución de reanimación hídrica en el paciente con choque hipovolémico estándar, es decir, no está definido, por más que existan estudios pequeños, no está definido tal solución es la mejor, tal solución es la panacea en el manejo del paciente con inestabilidad hemodinámica. Pero sí son de primera elección los cristaloides, ¿no? En este caso tenemos la solución salina normal, la solución salina al 0,9%, que como conocemos tiene 154 miliequivalentes de cloruro de sodio, ¿no? En este caso es eficaz, ¿sí? Es eficaz en la reanimación inicial, es costo efectivo, es económica, ¿sí? Y puede dar un adecuado manejo en las etapas iniciales del choque. Sobre todo se las recomienda en aquellos choques de tipo no hemorrágico, por ejemplo, en el choque séptico, ¿no? En la reanimación, en este tipo de pacientes va bastante bien. Entre las principales complicaciones que les mencionaba en el uso de este tipo de soluciones tenemos la acidosis hiperclorémica y el edema periférico, precisamente, ¿no?
En cuanto a la acidosis hiperclorémica, tiene que ver con las altas concentraciones de cloro y sodio que tienen estas soluciones y se ha asociado también con una hiperpotasemia debido al transporte transcelular del potasio. El edema periférico que puede estar relacionado con una redistribución periférica y que muchas veces ha llegado incluso a provocar edema agudo de pulmón, falla cardíaca en aquellos pacientes, obviamente, de acuerdo al tipo de pacientes que tengamos, sobre todo en los pacientes con antecedentes de falla cardíaca, con fracción de visión reducida, pacientes de edad avanzada, con historial, ¿sí?, de problemas cardiovasculares, grandes volúmenes de cristaloides pueden más bien perjudicar a nuestro paciente, ¿no? Por eso es que hay que hacer una evaluación hemodinámica, una evaluación clínica, ver el escenario de nuestro paciente, las características, cuánto de volumen le vamos a dar a nuestro paciente, en el caso que identificar precisamente el tipo de choque, sea un tipo, en este caso, hipovolémico, cardiogénico, ¿sí?, restrictivo, neurogénico o la etiología que tenga este choque o este paciente, y de acuerdo a eso haremos el abordaje. El cristaloide tamponado, ¿sí?, está indicado o se lo recomienda en situaciones en las que precisamente nuestro paciente vaya a requerir grandes volúmenes de solución, ¿no? En este caso nos llega un paciente con una pérdida, un choque grado 3, grado 4, con una pérdida entre más de 2000 de volemia, ¿sí? Vamos a ver que el paciente va a requerir más de 2 litros. En esa situación, ¿sí?, no estaría indicado darle solo solución salina. Se recomendaría en este caso una solución tamponada de lactato Ringer, es posible con un bicarbonato, lo que va a disminuir básicamente el riesgo, ¿sí?, de la acidosis hiperclorémica que habíamos mencionado, más no va a ser la mejor terapia. Como ya habíamos mencionado anteriormente, la indicación sería iniciar con cristaloides, pero soportar y continuar la reanimación con hemoderivados, en este caso sangre, plaquetas y plasma, ¿no?, que sería en este caso elementos formes de la sangre que precisamente nos van a ayudar. Muchos de ellos están consumidos en el choque hipovolémico, y de acuerdo a la evolución fisiopatológica de nuestros pacientes va a empezar a haber coagulopatía por consumo, y de acuerdo al estadiaje del choque que se encuentra o el tiempo del choque que se encuentra en nuestro paciente, ya va a empezar a haber un consumo de todos estos elementos formes de la sangre. Eh, Esto con respecto a aquellas situaciones o aquellos elementos de primera línea en la reanimación del paciente con choque hipovolémico. Como les había dicho, los cristaloides son de primera elección. Como segunda línea tenemos a los coloides. Dentro de estos tenemos las gelatinas, tenemos la albúmina, pero uno de los elementos o uno de los, en este caso, elementos pertenecientes a los coloides es el almidón hiperoncótico. Estas soluciones que tienen estas características no se recomiendan su uso, sobre todo no están contraindicados en un choque hipovolémico. Lo usan incluso en un choque séptico o una reanimación con básicamente la expansión de volumen, pero se ha visto un mayor grado de fallo renal y mayor grado de mortalidad en este tipo de pacientes. En aquellos pacientes, sí, como les había dicho, en situaciones especiales, la albúmina al 20%, no la albúmina hiperoncótica, al 20 al 25%, lo pueden usar en aquellos pacientes, en ocasiones pacientes renales que tienen mucho tercer espacio, que están en un choque muy marcado, séptico, un choque mixto, o en los pacientes, sí, en los pacientes eh, con cirrosis hepática, aquellos pacientes que tienen grandes ascitis en las que la evacuación de la ascitis se trata de compensar como expansor intravascular para evitar precisamente la inestabilidad de este tipo de pacientes. Pero son situaciones muy, muy especiales, como les digo. Otras de las limitaciones de la albúmina es precisamente que es bastante costosa, ¿no? Es onerosa y muchas veces se necesita de algunos grandes volúmenes para precisamente poder expandir al paciente, y eso se convierte en una limitante y la falta de disposición precisamente en nuestras instituciones. Si bien las soluciones que contienen coloides, ¿sí?, como la albúmina y el almidón, son buenos expansores intravasculares, pero ya existe suficiente información para que no se las recomiende, sobre todo
en el choque hipovolémico, ya que se ha visto mayores beneficios con los cristaloides. Ya aquí hace una nueva precaución sobre el almidón hiperoncótico que no está indicado por su alta probabilidad de lesión renal aguda. Ya. ¿Cómo vamos una vez que hemos elegido? Tenemos un paciente con inestabilidad hemodinámica, nos viene con choque, el paciente secundario un trauma y el paciente viene con choque hipovolémico, viene con inestabilidad hemodinámica. Ya hemos elegido en este caso los cristaloides y hemos elegido hemoderivados. En este caso, cómo vamos a hacer la reposición inicial de nuestro paciente? Bueno, una de las cosas es, primerito, individualizar la etiología del choque de nuestro paciente. Si vemos que es un paciente que tiene una fractura, está sangrando, tiene 1, 2, 3 litros de sangre, o un paciente que tuvo un trauma abdominal y es sangrado, empezamos con cristaloides y empezamos con hemoderivados, concentrados de glóbulos rojos, plasmas y plaquetas. ¿Sí? Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es el déficit corporal, en este caso del volumen, las pérdidas, anomalías electrolíticas, ¿sí? En el caso que sea un viejito, un paciente adulto mayor que tuvo diarrea, vómito, náusea, en este caso, ¿sí? Y esa es la causa del choque del paciente, tendremos que tener en cuenta, ¿no? Los desequilibrios electrolíticos. Prever pérdidas futuras, ¿no? Digamos que nos viene un paciente gran quemado y vamos a ver que este paciente efectivamente va a tener grandes pérdidas de volumen, ¿no? Entonces la hidratación se usan fórmulas aplicables a este tipo de pacientes como el Parkland y otras en el que se harán grandes pérdidas de volumen, ¿sí? Y es difícil predecir si por sangrado si persiste precisamente en segundo o tercer espacio. En el caso que de nuestros pacientes haya una lesión en retroperitoneo, un trauma contuso cerrado, o en aquellos pacientes renales o cirróticos que tienen precisamente un tercer espacio, que va a ser difícil en este caso cuantificar la pérdida de volemia que estos pacientes pueden tener. Es importante, sí, en el momento de la reposición del volumen, tener accesos intravenosos adecuados. Como ya les había mencionado, tienen que ser mínimo 2 de gran calibre, en este caso 16, que precisamente nos van a servir para infundir el volumen, sea de hemoderivados o de cristaloides, en forma oportuna, ¿no? Y sobre todo en aquellos con pacientes con hemorragia masiva. Aquí ustedes pueden ver el Mottling Score, que precisamente tiene 5 grados y tiene que ver con el moteado que se va a dar a nivel de miembros inferiores, que va a ser concéntrico desde la rótula y se va a ir expandiendo, ¿no? Eso nos va a hablar del grado de severidad de choque y la refractariedad y incluso, ¿sí? Va a tener relación con la fallo orgánico múltiple, irreversibilidad del choque e incluso con la mortalidad. Entonces son parámetros clínicos que nosotros vamos a poder valorar en un paciente precisamente con choque. Otra de las cosas que vamos a tener en cuenta en el paciente con inestabilidad hemodinámica va a ser el seguimiento de la respuesta, ¿sí? Si nosotros ya le empezamos, nosotros como cuidados intensivos, y se aplica también en el servicio de emergencia, muchas veces para la reposición de volumen, en este caso reconocer la etiología del choque es súper importante para el manejo, sobre todo en el choque hipovolémico es parar el sangrado, ¿sí? Parar el sitio de pérdida y reponer la pérdida sanguínea, es totalmente reversible. Que se lo hace en forma oportuna. Pero nosotros nos guiamos bastante en algo que se conoce como la guía o actualización guía de la campaña de la sepsis, ¿no? Básicamente la reanimación, tenemos objetivos de la reanimación, en este caso de la volemia del paciente, ¿sí? Con choque, que también va a tener cierto grado de choque hipovolémico, pero lo tenemos en metas, ¿sí? Basadas en la reposición de volumen. Inicialmente puede ser con 1 litro y de ahí valorar un nuevo litro y de ahí, de acuerdo por kilo de peso, se puede también, en este caso, de acuerdo a las pérdidas, con pérdidas insensibles o de acuerdo al peso, superficie corporal. Existen varias opciones de calcular la reposición de líquidos. Otra de las metas es precisamente con la tensión arterial, en este caso la sistólica, la tensión arterial media, ¿sí? Una tensión arterial más de 65 es el objetivo en la reanimación en nuestro paciente. Volumen, ¿sí? Volumen, en este caso cristaloides hemoderivados, de acuerdo a las pérdidas.
y si es que ya hemos superado, de lo que habla aquí en el choque hipovolémico, si superamos más de 70 la media y más de 90 en la sistólica, ya el paciente no se va a beneficiar de más volumen. Pero ojalá fuera tan sencillo, de acuerdo a lo que manejamos en nuestros pacientes con trauma, en los pacientes con otros tipos de choque, ¿sí? Muchas veces existe choque mixto, no necesariamente solo hipovolémico, y en un paciente politraumatizado es muy difícil que solo venga con choque hipovolémico, puede haber otras etiologías de choque. Está indicado, sí, el vasopresor, aunque en esta guía no hace mención, aunque en esta guía no la cita, ¿sí? No la cita al vasopresor, en este caso el de primera elección, la norepinefrina, en el caso del choque séptico, pero está indicado, si nuestro paciente ya le hemos pasado volumen y el paciente persiste con hipotensión, persiste con inestabilidad hemodinámica, persiste con tensión arterial media menos de 65, tensión arterial sistólica menos de 90, taquicárdico y demás. Primero recapitular, reevaluar a nuestro paciente. Si es que ya hemos repuesto volemia, precisamente hemos controlado el sitio de sangrado, tenemos que pensar en otra opción de sangrado, perdón, de choque, pero ya apoyarnos y soportarnos, en este caso con vasopresor, ¿sí? Podemos hacerlo a nivel de una vía periférica, eso no hay ningún inconveniente, está descrito que podemos usarlo las primeras horas hasta recuperar, en este caso, sí, parámetros, sobre todo tensión arterial media, para evitar que nuestro paciente sí esté en choque, que no haya hipoperfusión tisular. Podemos apoyarnos de otros marcadores como la presión venosa central, el diámetro de la vena cava, saturación venosa central, delta de CO2, variación del volumen sistólico, variación de la presión del pulso, ya evaluaciones más avanzadas que precisamente entran en el monitoreo hemodinámico. Tenemos que tener en cuenta, sí, tenemos que tener en cuenta los parámetros clínicos como frecuencia cardíaca, tensión arterial. Una de las formas de guiarse clínicamente en la reanimación del choque precisamente es la diuresis, ¿no? Una adecuada reanimación, una adecuada tensión arterial más de 65 media, más de 65 milímetros de mercurio garantiza una adecuada perfusión renal y una diuresis de 0,5 cc kilogramo hora, que en este caso son los parámetros de los objetivos, nos van a orientar en la reanimación, una orientación clínica fuera del monitoreo hemodinámico, obviamente. La turgencia de la piel, las mucosas, el estado mental, habíamos hablado que en el choque grado 3, grado 4 ya va a haber una alteración del sensorio, ¿sí? Y precisamente nos va a servir para evaluar la reposición. En este caso van a ser subjetivas de la evaluación del volumen, ¿no? En cuanto a los parámetros de laboratorio, que van a ser un poco más objetivos, tenemos los parámetros bioquímicos, ¿sí? Uno de ellos va a ser el lactato, ¿sí? Un lactato menor a 2 va a ser o el aclaramiento del lactato en las primeras 6 horas, nos va a hablar de una adecuada reanimación. El sodio urinario, valores por debajo de 15 milicavalentes, nos va a hablar una respuesta al volumen, aunque depende del sitio, en este caso de la aplicabilidad. Eso con respecto al monitoreo y a la tasa inicial de reposición de líquidos en el volumen. En cuanto a una vez que hemos hecho o que estemos en la reanimación del paciente con choque hipovolémico, es el hacer un seguimiento, ¿no? Aquellos pacientes que respondan a la terapia, en este caso vamos a ver una respuesta clínica, como habíamos mencionado, va a mejorar en este caso el Motrin, el llenado capilar, quizá vamos a ya obtener diuresis de nuestro paciente, ya esa palidez, la piloerección y demás, si es que hemos dado una adecuada reanimación, sea con volumen, hemoderivados y sobre todo lo que les había mencionado es precisamente parar el sitio de sangrado. En el choque hipovolémico es muy noble desde el punto de vista en el manejo, porque si nosotros tenemos un paciente con choque hipovolémico, que les vuelvo a citar, paramos el sangrado y damos una adecuada reanimación, el paciente va a responder espectacularmente y vamos a poder salvarle la vida a este paciente. Entonces, la cosa es hacerlo en forma oportuna, en forma disciplinada, en forma protocolizada para que el paciente quede con las menores secuelas posibles de su trauma y de su choque precisamente. Sacarlo del choque, que es el objetivo.
El mantenimiento, es decir, cuando ya tenemos un paciente que hemos dado manejo inicial, la evaluación inicial, el paciente con choque hipovolémico, el paciente traumatizado, le dimos volumen, le dimos vasopresor, paramos el sangrado, le hicieron cirugía de control de daños, le estabilizaron la fractura, le dimos sangre, plasma, plaquetas y el paciente ya le hemos podido estabilizar. Tenemos que valorar precisamente, ¿sí?, si es que nuestro paciente necesita o no el volumen de líquidos o cristaloides que le estamos dando. Entonces debemos recapitular esa parte en cuanto al volumen o quizá ya limitarnos a reposiciones a necesidades hídricas básicas de nuestro paciente, entre 20 y 30 cc por kilo de hidratación de nuestro paciente en 24 horas. Ojo que hay estudios que demuestran que nuestro paciente que está hospitalizado no necesita hidratación, ¿sí? Se han visto mayores grados de incidencia de hipernatremia iatrogénica relacionada con la hidratación innecesaria. Entonces, hay que valorar esa parte también y hacer un adecuado control ingesta excreta de nuestro paciente para precisamente ver la cantidad de líquidos administrados, la cantidad de líquidos en excreta que tenemos y el balance, que es súper importante en el manejo de este tipo de pacientes. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es si es que hemos ¿cuándo suspender esos líquidos, no? Una vez que los líquidos ya el paciente se ha reabastecido de una reanimación hídrica generosa, ver entre 3 y 48 horas la necesidad, en este caso, de volumen o no de nuestro paciente. ¿Perdón? Ya. En cuanto a la reanimación excesiva, otra de las cosas que como médicos, como personal de salud tenemos que tener en cuenta es evitar hacer daño, ¿sí? Una de las cosas que nosotros debemos tener una idea clara desde el punto de vista de que si ofrecemos servicios de salud es precisamente evitar hacer daño. Y todo realizado en forma no técnica o no apegada a los protocolos o a la normativa, va a terminar siendo perjudicial a nuestro paciente. Entonces, existen, y está más que comprobado, y de acuerdo a los estudios, una reanimación hídrica excesiva, ¿sí?, está traducida en complicaciones como la acidosis, hipercloremia, tercer espacio y demás. Pero lo que se ha visto es que se traduce en mayor mortalidad. Eso está definido, eso ya está escrito, está más que demostrado, así es que de ninguna manera, como les había dicho, una reanimación excesiva es beneficiosa para nuestro paciente. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Para eso ya tenemos monitoreo hemodinámico, tenemos parámetros hemodinámicos para valorar la necesidad o no de líquidos, y sobre todo vamos a tener ya parámetros clínicos de una reanimación excesiva, ¿no? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que nuestro paciente está con una reanimación excesiva? Primero, nuestro paciente va a estar acidótico. Nuestro paciente va a estar hiperclorémico, hipernatrémico, va a estar con quemosis conjuntival, como pueden ver aquí un paciente. Le abrimos los ojos y va a estar lleno, va a estar edematizado, va a haber trastornos de la oxigenación, vamos a poder ver en la imagen claramente un edema agudo de pulmón, sobrecarga, ¿sí? Que si tenemos un paciente ya con trauma, politraumatismo, un paciente que de por sí ya nos viene con una inestabilidad hemodinámica, con grandes problemas hemodinámicos, ventilatorios, de perfusión y demás, si nosotros hacemos una reanimación excesiva, créanme que esto va a traducirse en mayor mortalidad. Entonces debemos ser muy cautos desde el punto de vista en la reposición del volumen, debemos orientarnos mucho y apoyarnos mucho del monitoreo hemodinámico, como les decía, vena cava, presión venosa central, lactato, delta de CO2, variación de la presión del pulso, variación del volumen sistólico, gasto cardíaco, qué sé yo, ayudarnos con un Swan-Ganz en aquellos pacientes cardiovasculares con indicación, con personal calificado que pueda hacer esta valoración hemodinámica. Fisiopatológica tenemos la curva de Frank Starling, que nos dice que si nosotros empezamos a darle volumen a un paciente
empieza una pendiente, ¿no? Empezamos a darle volumen, el paciente va a responder, responder. Pero va a llegar un punto que este paciente va a entrar a una meseta. Y en ese momento el paciente ya no se va a beneficiar de volumen. Entonces, tenemos parámetros clínicos, parámetros hemodinámicos para precisamente de la pregunta que les hacía inicialmente en el abordaje de este tema, ¿hasta cuándo dar volumen a nuestro paciente? Es para precisamente evitar causar daño a nuestro paciente con una reanimación excesiva. Existe esto desde el punto de vista de una reanimación excesiva, sobre todo en el paciente con choque hipovolémico, en el que pensamos que darle volumen y más volumen a nuestro paciente va a sacarle del choque. Eso es algo que está más que demostrado que más bien resulta perjudicial para nuestro paciente. Ahora, ¿qué sucede? Digamos que ustedes tenemos el escenario que nos vino nuestro paciente politraumatizado, hicimos las cosas en forma ordenada, adecuada, protocolizada, nuestro paciente está estable, con buena presión, buena frecuencia, le sacamos del choque, controlamos el sangrado y tenemos un paciente en reversión del choque. Ese es un escenario. Otra es que nuestro paciente, si bien es cierto, está, digamos, controlado, pero le dimos una reanimación excesiva. Lo más probable que nuestro paciente va a empezar a tener complicaciones derivadas de esa reanimación excesiva. Otro escenario es el que le hemos dado volumen, le hemos dado sangre, derivados, paramos el sangrado, hicimos lo que teníamos que hacer. Aparentemente con nuestro paciente hicimos nuestra evaluación y el paciente no responde. Sigue hipotenso, sigue taquicárdico, sigue desaturando, sigue inestable, sigue el lactato elevándose, sigue sin orinar, sigue taquicárdico. Bueno, sigue con nuestra evaluación o con la microdinámica, como se llama, o con choque microvascular, o sigue el paciente chocado, sigue el paciente, sí, en choque. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos precisamente, sí, hacer una revaluación, hacer una retroalimentación de qué es lo que está sucediendo a nuestro paciente. Como les decía, el hecho que nuestro paciente tenga un choque hipovolémico o haya tenido un choque hipovolémico secundario a un trauma, tenemos que pensar y reevaluar que no necesariamente nuestro paciente solo tiene eso. Si es que a nuestro paciente le damos una adecuada reanimación, elegimos cristaloides, elegimos hemoderivados, lo hicimos de forma oportuna, calculamos sus necesidades basales, sus pérdidas, le dimos vasopresor y hemos tratado de atender el choque, ¿no? Algo quizá no estamos atendiendo, por eso es que nuestro paciente no está respondiendo. ¿Qué tal si tiene un taponamiento cardíaco? ¿Qué tal si tiene un hemotórax, un trauma abdominal que está por ahí todavía, comprometiendo en este caso la hemodinamia de nuestro paciente y no lo hemos atendido o no lo hemos diagnosticado que puede pasar, ¿no? Entonces, valdría la pena hacer una reevaluación, una retroalimentación de este paciente para precisamente apoyarnos en exámenes de imagen y ver la posible causa del por qué no está respondiendo a la terapia. Hay que tener en cuenta, ¿no? Para poder dar tratamiento tenemos que diagnosticar. Algo que muchas veces ustedes como son personal de salud, ¿sí? Y que muchas veces como médicos o como personal de salud en general, nosotros caemos o erramos. Muchas veces es que nos viene nuestro paciente y lo que hacemos es tratar síntomas, ¿sí? Es algo que no debemos caer en esa falacia. Es importante que el abordaje clínico de nuestro paciente lleguemos a un diagnóstico para poder dar un tratamiento. Si nuestro paciente viene taquicárdico, le damos beta bloqueante. Si viene hipotenso, le damos vasopresor. No. Viene con fiebre, le damos antipirético. De eso no se trata la medicina. El abordaje de un paciente en estas características es precisamente ver qué le pasa para corregir la causa y que el resto de cosas vayan ordenados. Entonces, estos pacientes, un paciente que no responde a la terapia, algo sucede. Hay que hacer una reevaluación. Hay muchos diagnósticos que quizás se nos están pasando o quizá por el tiempo, por el abordaje de este paciente, la estamos dejando de lado y que muchas veces va a requerir, en este caso, que se lo revalúe. Tenemos en este caso, ¿sí? Líquidos de reanimación alternativo, coloides, ¿sí? Los coloides van a ser de segunda lesión, la albúmina en situaciones que ya habíamos mencionado, en los renales o en los pacientes cirróticos, ¿sí? Pero en este caso faltan datos, como les había mencionado, ¿sí? De estudios o en este caso recomendaciones de peso que los recomienden.
Las pruebas y monitoreo adicionales en aquellos pacientes que no responden al choque, ¿sí? O no responden a la terapia inicial, algo más puede estar sucediendo, valdría la pena que la tengamos en consideración al momento del abordaje de este tipo de pacientes. También puede ser apropiado un monitoreo hemodinámico, definitivamente, en un paciente con choque y sobre todo en aquel que no responde, ¿sí? En la presión venosa central, un catéter de la arteria pulmonar nos puede ayudar. Como ustedes pueden ver, siempre la monitorización es súper importante y así tenemos una vía arterial, la variación de presión del pulso, variación del volumen sistólico. Y así tenemos equipos más avanzados como este EB1000, en el que nos va a dar datos muy valiosos, ¿no? El gasto cardíaco, el índice cardíaco, las resistencias, índice de resistencia vascular sistémica, la variación del volumen sistólico, saturación venosa central, el ERWI, el agua pulmonar total, que básicamente son dispositivos maravillosos que nos van a orientar a el abordaje de este tipo de pacientes, ¿no? Y vamos a dar precisamente a no caer en una reanimación excesiva, que es lo que queremos. Pero ajustados a nuestra realidad, esto realmente lo tenemos en sitios ya especializados que no va a estar precisamente al alcance de todos nosotros. Por eso es que damos cosas más prácticas, ¿sí? Desde el punto de vista del abordaje inicial de este tipo de pacientes para que podamos hacer las cosas adecuadas en el manejo inicial. Y por último, vasopresoras. Lo que les había mencionado, si ya reanimamos un paciente, le damos volumen hemoderivados y persiste el choque, apoyémonos en vasopresoras. Está totalmente indicado, la guía de campaña de la sepsis del 2020 está indicado. Damos vasopresor, incluso desde la etapa inicial, no necesariamente antes, en la campaña de la sepsis del 2016 y las recomendaciones previas decían dar el volumen, si no responde, ahí le vamos a iniciar vasopresor, pero no, ahora podemos dar el vasopresor desde el inicio, ¿sí? Al igual que el volumen, hemoderivados y todo, y vasopresor y demás. La cosa es que nuestro paciente no esté en choque, no esté hipoperfundido, ¿no? Porque sabemos que las complicaciones, la mortalidad va a estar directamente proporcional y relacionada con el tiempo que nuestro paciente esté en choque. Hay situaciones especiales, ¿no? Aquellas situaciones como en las pancreatitis agudas, el choque hipovolémico va a estar relacionado con el secuestro de líquidos, 4 o 5 litros diarios de secuestro una pancreatitis. Tenemos que tener en cuenta, este va a secuestrar tercer espacio y precisamente la reanimación tiene que ser generosa en este tipo de pacientes. Este paciente quizá no se va a beneficiar de hemoderivados de sangre, ¿no? Pero sí, en este caso, los cristaloides serían uno de los elementos de primera elección en el momento de reanimación de este tipo de pacientes. En el choque, sí, los cristaloides y el vasopresor son pilares fundamentales en el manejo de este paciente con sepsis. La acidosis láctica es una de las precisamente eh, problemas que nos va a dar la reanimación con grandes volúmenes de estos pacientes. Por eso es que se está pensando en las soluciones tamponadas, ¿no? En el SDRA, síndrome de dificultad respiratoria, sea de origen infeccioso, sea por COVID, sea por pancreatitis, sea por la causa que sea, el distrés respiratorio agudo, pueden tener grado de hipovolemia si está asociado a sepsis. La reanimación es súper importante, es frecuente en los pacientes con pancreatitis también, ¿no? Es una inflamación generalizada que va a comprometer la hemodinámica de nuestro paciente. En trauma, algo que ya habíamos mencionado, va a tener más relación con el choque hipovolémico. La reanimación con líquidos es oportuna. En la cetoacidosis diabética, la reanimación con volumen, ¿no? Estados hiperosmolar, pacientes que requieren grandes volúmenes también. En enfermedades hepáticas, quizá no va a beneficiarse de tanto volumen, quizás sí los coloides ahí nos ayuden un poco, pero el paciente en realidad va a tener volumen, pero no en el espacio intravascular. Y básicamente eso es lo que quería compartirles acerca del abordaje del paciente con choque. Es un tema súper interesante, es súper frecuente, sobre todo en los pacientes con trauma. Y que tener claro, en modo de resumen, que los de primera elección, en el choque hipovolémico secundario trauma, el paciente para expansión intravascular, los cristaloides. De esto, solución salina, el lactato Ringel sería un poco recomendable para evitar en este caso la acidosis y la hipercloremia. Si se va a hacer grandes volúmenes, en este caso si prevemos que un paciente está con pérdidas sanguíneas, hemoderivados, sangre, sangre, plasma, plaquetas, en relación de 1 a 1 a 1,
Otro de los pilares fundamentales, parar el sitio de sangrado. Avisar a los especialistas si se trata de fracturas, al traumatólogo que estabilice la fractura, si se trata de un trauma abdominal cerrado, al cirujano general, trauma de tórax, colocación de dispositivos de drenaje, tubo de tórax. Si el paciente, de acuerdo a las reglas de TLS, sangra más de 1000, el paciente sangra 2000, ya cirujano de tórax, toracotomía. Entonces, todo dependerá, en este caso, de la evaluación de la causa del choque hipovolémico. No sé si hay preguntas al respecto, es lo que les puedo compartir en lo que se refiere al choque hipovolémico. Si no hay preguntas, muchas gracias, ¿no? Buena noche. Gracias. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, buenas Gracias, noches. doctor. Buenas noches.
Muy desactivado.